El día de hoy vamos a hablar referido a lo que es la norma ISO 27001, ¿no? Y cómo esto nos ayuda ahora en su última versión en cómo manejar la información y qué beneficios tiene, sobre todo para los que estamos pensando de repente en algún momento implementarlo, tanto en nuestra organización, quizás desde un punto de vista obligatorio, ¿no? Dependiendo del tipo de sector en el que nos encontremos, o de repente por un tema de iniciativa propia simplemente para mejorar y resguardar nuestra información. ¿De acuerdo? Vamos a pasar esta lámina, ¿no? Un poco de mí, ¿sí? Yo soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de Lima, ¿no? Tengo una maestría en administración de empresas en la Universidad de San, con mención en negocios internacionales, ¿no? Diplomado en seguridad de la información y auditoría en la Universidad Científica del Sur, con certificación en implementador líder 27001, así como gerente de riesgos ISO 31000. ¿Sí? Bueno, he trabajado en más de 20 años en diversas empresas, tanto desde el sector financiero, ¿no? Retail, telecomunicaciones y también organismos no gubernamentales, ¿sí? A la fecha tengo implementado más de 20 sistemas de gestión, alrededor de 23, ¿no? Este año posiblemente llega a pasar la barrera de los 30, pero eh, es parte ya del bagaje que vengo teniendo en los últimos años, ¿sí? ¿Qué es lo que en sí a veces nos cuestionamos o nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿cómo protegemos nuestra información, ¿no? ¿Cuántos estándares hay? Hoy en día podemos ver un sinnúmero de estándares internacionales, ¿no? Podemos ver ISO, podemos ver NIS, podemos ver SOX, podemos ver de diversa índole, ¿de acuerdo? Y a veces nos salta la pregunta, ¿cuál es el que podemos utilizar? ¿O cuál es, vamos a decir, el que es mayormente más aceptado o más solicitado, ¿de acuerdo? Ojo, con esto no quiero decir que existan estándares malos, ¿ah? O sea, hay estándares de todo tipo y dependiendo de cada tipo de industria. ¿Sí? Lo importante aquí es que sepamos reconocer cuál es el que nos puede aportar un valor adicional o un valor diferencial, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, donde incluso ya no solamente es exigible, ¿no? O comercialmente para las empresas tener un certificado en seguridad de la información, sino que incluso ahora hasta los proveedores de servicio ya les piden directamente que puedan tener este certificado, ¿no? Y no solamente 27001 en seguridad de la información, sino también en algunos casos 27017, que es la seguridad en nube, ¿no? Que mayormente ahora es más pedido sobre todo para entidades como data centers que brindan servicios de outsourcing, housing, ¿no? Entre otros. Entonces, 27001 viene a ser un estándar reconocido, ¿sí? Donde establece en su última versión 93 controles, en los cuales vamos a decir que son controles base, ¿sí? Estos controles lo que nos ayuda es a tener un mínimo de seguridad exigible, ¿de acuerdo? Porque alguien me podría preguntar, no, oye, Carlos, pero hay muchos controles que no están dentro de ISO 27001, ¿sí? Y es correcto, ¿no? Si nos vamos de repente al estándar PCI, vamos a encontrar 247 controles. Si nos vamos a SOX, vamos a encontrar 197 y así, ¿no? No significa que sean mejores, sino que cada organización define para cada industria los niveles de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, para 27001, vamos a decir en este momento, está basado en lo que son 93 controles. Ahora, ¿por qué hablamos ahora de 93 controles? Si en algún momento hemos tenido la experiencia de ver las versiones anteriores de 27001, empezamos con 180 y tantos controles en la versión 2005, en la versión 2013 114 y ahora 93. ¿Qué significa? ¿Que es menos seguro? No, sino que el estándar llegó a ser tan grande y a coberturar tantas áreas que separaron, ¿sí? Varios controles de 27001, ¿no? Por ejemplo, en la penúltima versión separaron todo lo que es continuidad de negocio, y de ahí nace 22301, ¿no? Y ahora también hay una ISO de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Entonces, con la cual vamos a decir que lo que se ha hecho con esta 27001 es hacerla mucho más fina, mucho más acotada a lo que es seguridad de la información, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, ¿no? Dado que estamos en un sinnúmero de negocios digitales, hay una alta demanda por la información que nosotros tenemos. Y cuando digo nosotros me refiero a las organizaciones, a las entidades. Entonces, al tener mucho más valor y al ser mucho más susceptible de ser sustraídos, obviamente genera que aparezcan estándares
que nos ayuden a mejorar nuestros controles, certificarlos, adecuarlos y sobre eso minimizar nuestras brechas de seguridad. ¿De acuerdo? Antes, hace muchos años atrás, no digo el tiempo para los jovencitos, me incluyo, ¿no? Que pasamos los 40 años, pero antes, cuando hablábamos de seguridad de la información, era todo un tema prácticamente bajo siete llaves, ¿sí? Para ser un oficial de seguridad de la información se requería un skill técnico, pero un sinnúmero de certificaciones que hoy en día hasta a veces, no digo que no sean necesarias, pero ya no son muy comunes, ¿no? Yo me acuerdo que a veces a nivel de, incluso cuando uno utilizaba herramientas Cisco, te tenías que certificar como CCNA, CCNP y todas las C sabidas y por haber, ¿no? Por el lado de gestión documentaria también está la parte ITIL, Bala ITIL, ¿no? Seguridad de información, CISP, ¿no? Y así un sinnúmero, ¿no? Entonces, esa brecha se ha reducido. Ahorita yo he visto inclusive oficiales de seguridad de la información que son incluso hasta abogados, pero con expertise, obviamente, en tecnologías de información, en riesgo informático, ¿no? Entonces, conforme sigo abriendo el abanico, el panorama, ¿no? Las brechas de seguridad también se han ido acrecentando. Entonces, por ello es que han ido apareciendo estándares y uno de los estándares más reconocidos, valga la redundancia, más estandarizados y más aceptados es 27001. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde nosotros tomamos esa decisión de que, oye, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿De acuerdo? ¿Cómo tangibilizamos eso? ¿No? Entonces, incluso hoy en día ya se convirtió en una diferenciación comercial también. Como les comentaba a su inicio, ahora hasta comercialmente ya en las propuestas a veces de servicios ya exigen, ¿no? De que la entidad que va a brindar un servicio cuente con certificaciones para el tipo de proceso o servicio que me va a ofrecer, ¿no? Es como antiguamente, antes cuando poníamos en nuestro currículum, ¿no? Oye, manejo Word, manejo Excel, manejo PowerPoint. Hoy en día ya nadie lo pone porque tienes que saberlo. Ya no es un diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, en todo lo que es seguridad de la información, tener un estándar certificado, sobre todo en seguridad de la información, sí nos da un valor diferencial en el mercado, ¿de acuerdo? Y eso obviamente conlleva tener múltiples beneficios, ¿sí? Como por ejemplo, proteger la información, tenerla confidencialmente y sobre todo que esto esté alineado a un estándar de riesgos que nos permita poder censar y monitorear a qué estamos expuestos y cómo lo vamos a ir controlando en el camino desde el punto de vista de operación, ¿de acuerdo? Otro tema también es que genera confianza a los clientes, ¿sí? Nos genera una ventaja competitiva, ¿no? Es un valor diferencial comercialmente, ¿no? En algunos casos también nos da un cumplimiento legal normativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para las empresas que puedan estar reguladas. En el caso de las que están en banca, seguros, ¿no? Eh, ESB se exige, ¿no? De que manejen marcos de seguridad, incluso soportados sobre 27001 como la Declaratoria 504 de Seguridad de la Información u 877 de Continuidad de Negocio, ¿no? Las entidades estatales también ahora están obligadas, ¿no? A implementar sistemas de gestión, cosa que antes no pasaba, y eso es parte del planeamiento del gobierno digital. Ahora ya se nombra incluso un oficial de seguridad y confianza digital en las entidades del Estado, ¿no? Cosa que antes no pasaba. Y sobre todo que nos ayuda, un estándar ISO, independientemente de que sea de seguridad, nos ayuda a afinar la cultura organizacional, sobre todo en la parte documentaria, que es la parte en que los ingenieros a veces adolecemos, ¿no? Los ingenieros no nos gusta documentar, pero es importante poderlo hacer de modo de que podamos sustentar y podamos evidenciar las actividades que tenemos, ¿sí? O que realizamos y sobre todo teniendo una conciencia efectiva en seguridad de la información, estableciendo claramente los roles y las responsabilidades de cara a las actividades que se realizan dentro de los mismos sistemas, ¿sí? También nos ayuda a poder afinar y mejorar la continuidad del negocio, ¿sí? Sobre todo con respecto a los planes referidos a respuestas de incidentes, estar preparados ante una recuperación, ante la presencia de un riesgo de un desastre o que afecte la continuidad operativa en la cual estamos inmersos, ¿sí? Asegurando que podamos dar frente a estas acciones y que sobre las mismas podamos eh, tomar la previsión necesaria para poder contrarrestarlo y no afectar la continuidad de cara a los usuarios.
dependiendo también del apetito de riesgo y de tiempo de atención que pueda tener la organización, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no es lo mismo los tiempos de atención de un banco, por ejemplo, que es transaccional o un retail, que de repente una empresa consultora, ¿no? Que puede estar tranquilamente 4 u 8 horas, ¿no? De repente sin ningún servicio y puede decir, ok, yo no me voy a afectar con esto, ¿no? En tema de tiempos, ¿no? Entonces vamos a decir que esto también nos ayuda a clarificar, establecer y definir cómo lo podemos ir manejando y bosquejando de forma que sea lo más eficiente, ¿sí? Otro tema también importante es que a través de los controles que implementemos nos ayuda a minimizar los riesgos. Y al minimizar riesgos también nos ayuda a minimizar costos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de riesgos, no necesariamente estamos hablando que vamos a hacer inversiones. Estamos hablando de que pueden haber riesgos que puedan atenderse con procedimientos, con políticas, sin necesidad de repente de hacer adquisiciones. Ya eso va a depender de la organización y el presupuesto que pueda tener o destinar, ¿de acuerdo? Pero uno de los temas importantes aquí en ISO 27001 es que ISO no se casa con ninguna marca, ¿de acuerdo? En ninguna parte de la norma, en ninguna cláusula van a haber establecido algún punto de, oye, tienes que hacerlo de esta forma y con tal tecnología. No, simplemente te dice a libre albedrío, ustedes definan cuál es la que pueden escoger, sin embargo, tienen que cumplir con el control, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a un control referido a lo que es respaldo o backup, ¿no? No te indica en ningún momento cómo tienes que hacerlo, simplemente declararlo, ¿no? De repente uno puede decir, ok, yo declaro que voy a hacer un backup diario, ¿no? Semanal, full, incremental, ¿no? Que de repente voy a tener una copia en un NAS, que de ahí de repente lo voy a almacenar en nube, o de repente a través de una compañía de resguardo, ¿no? O sea, eso ya lo declara cada uno, ¿sí? Lo que te solicita es, oye, ten un procedimiento de backup restauración y establece los tiempos de medición en los cuales vas a probar y vas a asegurar que esto se va a cumplir. Y con ello ya prácticamente está cubierto el control, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado, esto nos ayuda incluso a minimizar los temas de riesgos, el impacto, ¿no? Y finalmente también nos puede ayudar a optimizar procesos, ¿no? Sobre todo cuando estandarizamos a veces procedimientos, eso nos ayuda también a que podamos ordenarnos internamente, ¿no? Al establecer procedimientos como por ejemplo de atención de respuesta a incidentes, nuestro proceso de gestión de cambios, nuestro proceso de repente de atención de vulnerabilidades técnicas o de anti-malware, ¿no? Entonces, al tener ya estos procesos documentados, porque el estándar nos pide ordenarlos, ya nos estamos ordenando como área, nos estamos ordenando como equipo, lo cual nos permite poder tener un mejor control y más eficiente para la gestión. ¿De acuerdo? ¿Qué comprende la norma en sí? ¿No? La norma en sí está compuesta de cláusulas y de controles. ¿De acuerdo? A nivel de cláusulas, que es lo que ven los pilares del lado izquierdo, es que están establecidos, va desde el contexto de la organización hasta las mejoras, ¿de acuerdo? Ahorita están numerados del 1 al 7, pero si hablamos específicamente de la norma, van del 4 al 10, ¿de acuerdo? Donde es un estándar para todas las normas, independientemente de 27001, ¿de acuerdo? En donde establecemos ahí el contexto, el alcance que estamos certificando, cómo lo vamos a liderar, gestionar, comunicar, cómo vamos a planificar la gestión en sí de los riesgos, qué soporte vamos a tener para poder mantener el sistema de gestión, cómo lo vamos a operativizar desde el punto de vista también de riesgos, cómo vamos a evaluar ese sistema de gestión y como todo sistema en sí está afecto a mejora continua, cómo vamos a ir a mejorarlo en el tiempo. ¿De acuerdo? Y para ello, al lado derecho, se va a soportar sobre 93 controles, ¿no? Controles organizacionales, que van a ser 37, ¿sí? Controles de personas, ¿no? Desde el punto de vista de recurso humano o talento humano, como se le conoce, controles de físico, ¿no? Referido a la accesibilidad a la información, no solamente digital, sino también física, ¿no? En instalaciones, en documentos impresos, personas, y los controles tecnológicos, ¿no? Que son 34 controles. Ahora, es importante mencionar también de que si bien hay 93 controles, no significa que vamos a aplicar todos. Sí, va a depender también de la organización, ¿no? Puede ser que una organización diga, oye, Carlos, yo en realidad tengo una organización 100% digital, no tenemos oficinas. O de repente estamos en un coworking y todos estamos trabajando en home office.
significa de que no van a aplicar los 93 controles, pero tampoco no significa que no pueden certificar, ¿de acuerdo? Entonces, pueden certificar y pero van a declarar de repente menos controles, ¿no? Por ejemplo, con los controles de acceso físico no tendrían por qué ser declarados, ¿no? Porque obviamente no tienen forma de cómo evidenciar que los van a cumplir, ¿sí? Entonces, no hay problema en si es que en alguno de los casos de los 93 controles no aplican alguno, ¿no? O sea, se puede, siempre y cuando se declare y se justifique, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿a quién va dirigido este sistema, esos sistemas de gestión, ¿no? Obviamente van para organizaciones y entidades o empresas de cualquier tamaño o sector, ¿de acuerdo? Me ha tocado a mí, por ejemplo, liderar certificaciones en una empresa donde solamente son 5 personas, ¿no? Pero era una organización que, bueno, por confidencialidad no puedo decir el nombre, pero una organización que estaba abocado a lo que son negocios digitales. Entonces, al ser una empresa que es pequeña, pero igual podría aplicar como certificación y estar en un sector válido y cumplía con todos los lineamientos, ¿no? Entonces, esto puede aplicar, ¿no? Para que vean en empresas que, independientemente del tamaño o cantidad de personas, se pueda realizar una acreditación, ¿de acuerdo? Las empresas del sector público, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Antes no había una obligatoriedad, ahora sí. Sí, en las empresas del sector público ahora te obligan a tener un sistema de gestión de seguridad de información y a implementarlo, sobre todo para sus procesos misionales, dejando a criterio ya de cada entidad si certifican o no, pero al menos sí tener implementado un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Y también esto conlleva también a empresas que están en el core regulatorias, ¿no? Como mencionaba hace un rato, en la nivel de banca, SBS, entre otras, ¿no? Por el tipo de regulación que puedan tener, tanto local como internacional, ¿de acuerdo? Eso va a depender también si estamos hablando de un grupo económico local o internacional, ¿sí? Hay organizaciones que manejan datos sensibles, ¿no? Y aquí es un tema, acá voy a hacer un pare porque aquí se interrelaciona con estándares o con regulaciones locales, como por ejemplo la 29733 de Ley de Protección de Datos Personales, con su reglamento nuevo que entró en vigencia a partir de marzo, ¿no? Justo uno de los controles ISO, que están en el grupo de controles organizacionales, se establece que se debe alinearse la protección de datos desde el punto de vista de seguridad con la ley local. Y en este caso, la ley que nos permite, vamos a decir, secundar este control es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿De acuerdo? Y obviamente, como también les mencionaba hace un momento, hay proveedores que también, obviamente, por un valor diferencial, ahora necesitan cumplir con requisitos del cliente, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado también apoyar en certificaciones a clientes, ¿no? Que son proveedores, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente en las renovaciones de su contrato, ahora sus clientes les exigen que estén certificados por el tipo de servicio que ofrecen, ¿no? Sobre todo clientes que de repente que son de custodia, documentaria, ¿no? Va a depender el tipo de servicio, ¿no? Incluso hay proveedores que pueden ofrecer servicios de outsourcing, ¿no? Y eso también ayuda a que puedan mejorar la seguridad, no solo desde el punto de vista de la empresa, sino también desde el punto de vista de los proveedores que también, dependiendo del tipo de servicio, acceden a información de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es un tema importante. ¿Qué beneficios normalmente tenemos con respecto al sistema de gestión? ¿Sí? Como ya les había mencionado, tenemos reducciones de riesgos, sobre todo ante la potencialidad de eventos o ciberataques o también potenciales fugas de información. Anteriormente no se hablaba mucho sobre el tema de fuga de información y la fuga de información muchas veces provienen los fraudes internamente que externamente, ¿no? Me pareció haber visto un artículo, habrá sido hace un par de años, donde decía que la tasa prácticamente de fugas de información se había incrementado a un 75%, ¿no? ¿Qué significa? Que la pérdida de información era más a nivel interno que externo, de una vulnerabilidad externa, ¿sí? Otros beneficios también que son importantes y que nos ayudan es con respecto al tema de cumplimiento normativo, ¿no? Y evitar multas, sanciones, ¿no? Y justo en la lámina anterior les mencionaba sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, ello también, ¿no? Si bien no es cuando hablamos de un sistema de gestión y hablamos de un sistema de gestión que va a certificarse, por ejemplo,
No estamos hablando específicamente de que tengas que cumplir la ley, no, pero sí los lineamientos básicos desde el punto de vista de seguridad, ¿no? En un proceso de auditoría no te van a revisar el cumplimiento de la ley completamente, pero sí lo básico, como por ejemplo, ¿no? Que tengas tu banco de datos inscritos, que tengas tu oficial de datos de protección personal registrado, nombrado, ¿no? Y cómo procedimentalmente aseguras la información personal de los clientes, personas que van a tener algún tipo de interrelación con la empresa. ¿De acuerdo? Y ahora que también ha entrado, que va a comenzar a tener un poco más de protagonismo, creo que en los próximos años, y que muy pocas personas conocen, es la ley de inteligencia artificial, ¿no? Esta ley es nueva, ¿no? Salió el año pasado, este año, el 9 de septiembre, salió su reglamento, ¿no? Con la cual, obviamente, para las organizaciones que usan la IA para diversas acciones, van a tener ahí algún tipo de atención, van a tener algún tipo de atención, ¿no? Y van a generar también oportunidades para poder cumplir con controles que van a venirse en adelante, ¿de acuerdo? Vamos a decir que estamos todavía en la primera fase, ¿no? Donde el reglamento es relativamente nuevo, ¿no? Es un reglamento corto, ¿no? Dado que todavía no hay mucha información, hay una exigencia en los próximos años, ¿no? Si han tenido la oportunidad de leer el reglamento, en algunas situaciones, perdón, en algunas cláusulas cita explícitamente que se tienen que alinear controles tomando como base ISO 27001. Eso es por un lado. Y por otro lado, y también no menos importante, es que eh, está alineada también a la protección de datos personales. Entonces vamos a decir que se genera ahí un triángulo específico y que en algún momento va a ser exigible también en 27001 como parte seguramente de las actualizaciones que van a venir en años posteriores. ¿De acuerdo? Obviamente eso también nos genera mayor confianza, ¿no? Al tener un sistema de gestión, nos genera una confianza, sobre todo para los clientes, ¿no? ¿No? Para nuestros socios comerciales, también para los inversionistas, ¿no? Dependiendo del tipo de organización en la que nos encontremos, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de un sistema de gestión específicamente, y no necesariamente de seguridad, es que mejora el tema de la cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional, ya efectivamente sobre información es orientada a la seguridad, ¿de acuerdo? En la cual ya no solamente traslapamos ese know-how de la oficina, sino también en nuestra vida personal, ¿no? Y cuando hablo de nuestra vida personal me refiero a la información que manejamos en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy en día utilizamos un montón de redes sociales, Instagram, TikTok y entre otras que pueden haber, y a veces sin querer queriendo, ¿no? Porque nadie lo hace adrede, uno termina exponiendo su información. Y lamentablemente esa información que vamos proporcionando va generando un perfil. Y ese perfil, para personas malintencionadas, lo van estructurando de modo de que tiene toda la información de una persona, ¿no? Un ciberdelincuente tranquilamente con toda esa información puede saber qué lugares frecuentas, familias, teléfonos, correos, lugares de trabajo, información básica como DNI, RUC, domicilio, ¿no? Entonces, como ven, y hay información incluso que es pública, que si bien debe ser pública por un tema de transparencia, ¿no? Por ejemplo, uno busca información en consulta RUC, por ejemplo, y busca por nombre de persona, te sale toda la información, ¿no? Que si bien está bien que esté publicada por un tema de transparencia, pero desde el punto de vista de seguridad puede ser información utilizada para vulnerar la seguridad de una persona. Entonces la intención es que todo ese know-how o esa práctica de seguridad que vayamos adquiriendo de una empresa, lo vayamos traslapando también y sensibilizando en nuestra vida cotidiana, de modo que también guardamos recelos sobre nuestra propia información, sobre todo en estos tiempos donde la ciberdelincuencia está cada vez creciendo a grandes cantidades, pues, ¿no? Es más, incluso hasta hay aplicaciones que si bien nos ayudan, ¿no? En el día a día, ¿no? A ganar tiempo, a ganar el tiempo al día, ¿no? Como por ejemplo lo son las billeteras digitales, ¿no? Yo hace poco habré estado visitando un mercado, ¿no? Y donde normalmente siempre se paga con Yapi y Plink, ¿no? Y en ese mercado ahora la señora me dicen, ya no tiene su QR. Ahora lo que me dice es, no, deposite en cuenta.
Y entendía qué raro, ¿no? ¿Por qué ahora que depósito en cuenta cuando antes se utilizaban bastante ya Piplin? Y ya se está comenzando a generar esto en varios lugares, ¿ah? Es porque incluso uno puede buscar en su Apple Store, ¿no? O en el de Google, ¿no? Y puede descargar aplicaciones, incluso he podido ver aplicaciones que la venden en 15 soles, 16 soles, donde tranquilamente instalas una aplicación tipo Yape, tipo Plin, y simula como si se hubiera hecho un depósito. Entonces tú le vas a enseñar a la persona, oye, por si acaso, aquí está la operación. Y efectivamente le va a llegar un mensaje a la persona de que ha llegado una transacción, pero nunca llegó. Y ese tipo de personas, vamos a decir, las que trabajan de repente en un mercado atendiendo, no es que van a estar en ese momento viendo su estado de cuenta, ¿no? Normalmente cuando ya hacen su cierre al fin de día, chequean y ven que hay un desbalance. Entonces, ya incluso a herramientas que supuestamente se crearon para facilitarnos la vida, hoy por hoy también por personas inescrupulosas son mal utilizadas. Entonces, tener estándares de seguridad nos ayuda también a poder minimizar y reducir el riesgo, sobre todo de este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, implementar también un sistema de gestión, y aquí ya para vamos a decir, eliminar algunos tabúes, siempre nos entra a un tema en pensamiento, ¿no? Es oye, ¿y esto cuánto va a costar? Esto es carísimo, ¿y ahora qué tengo que hacer? En realidad, no. En realidad, implementar un sistema de gestión no es complejo, no es caro. ISO, como vuelvo a decir, no se amarra con ninguna marca, no exige niveles de inversión, eso depende de cada organización, ¿sí? Eh, y por ello va a depender de cómo la organización puede dosificar esas inversiones para poder plasmarlas dentro de un plan de trabajo para poder implementar. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema de gestión es un sistema tal cual como dice, integrado, que nos permite reducir las brechas y las amenazas que nos puedan afectar en nuestra operación, en el día a día, obviamente con el apoyo, un sponsorship de la alta dirección. Un sistema de gestión que no esté sponsoreado por alta dirección de seguro que va en camino al fracaso, ¿sí? Se requiere el sponsorship siempre de la alta dirección para este tipo de sistemas, sobre todo por el tema de ejemplo. Si la cabeza no está alineado, no está convencido, menos el resto de personas van a estar convencidas para poder mantener un sistema de gestión. Por eso es que es muy importante que cuando se implementa un sistema de gestión o nos embarcamos en un proyecto con cara a certificarnos, es que se tenga una participación de la alta dirección. Y no me refiero a una participación activa, que esté en todas las reuniones, no, pero que sí esté en los puntos específicos y eh, apoyando en el cumplimiento desde el punto de vista de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He visto en algunas organizaciones donde había un compromiso, por ejemplo, ¿no? De la alta dirección, sí, vamos con todo, hay presupuesto, sí, pero cuando llega el momento de configurar, ¿no? Oye, vamos a limitar los accesos, no, mi máquina sí no, déjamela abierta porque yo la uso para otras cosas. Entonces, si ya estamos empezando de esa forma, ese sistema de gestión está destinado al fracaso, ¿no? Y con eso no significa de que uno tiene que estar supeditado a cerrar puertas, sino a que para qué las vamos a necesitar, por qué tenemos que brindar ese acceso, ¿no? Yo puedo entender de repente, oye, tenemos un área de repente que ve todo el tema de recursos humanos por la parte de repente de digitalización o de marketing, ¿no? Que a veces los flyers son tan pesados, ¿no? Que pueden pesar 30, 50, 100 megas y mandarlo por correo va a hacer patalear al equipo de tecnología. Entonces, oye, en esos casos sí, bueno, le habilitaremos el puerto para que de repente pueda trasladar ahí archivos o de repente un espacio compartido en nube para que también pueda compartir los archivos, ¿no? Pero vamos a decir, son temas puntuales, ¿no? Como los acabo de mencionar, ¿no? Porque independientemente del tema de seguridad, es que tiene que primar el negocio. ¿De acuerdo? ¿No? Cuando hablamos del negocio es porque tiene que estar primero pensada la organización y sobre lo que hacemos, identificar qué es lo que a nivel desde el punto de vista de seguridad vamos a implementar, ¿sí? Y esto es independientemente para cualquier tipo de industria, ¿de acuerdo? Otro tema también importante con respecto a lo que es la seguridad de la información es la gestión adecuada de riesgos.
¿de acuerdo? Eh, Normalmente los más aceptados son ISO 31000, que es gerencia de riesgos, y ISO 27005, que es gestión de riesgos de seguridad de la información. Carlos, ¿puedo usar cualquiera? Cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo recomiendo en lo personal utilizar ISO 31000, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un estándar de riesgo abierto, ustedes pueden ahí incorporar los demás riesgos si es que por ahí tuviesen otras normas implementadas, como calidad, por ejemplo, ¿no? O antisoborno, o incluso riesgo operacional, ¿sí? En cambio, si nos encasillamos en la 23005, que es riesgo de seguridad de información, ahí solamente vamos a ver seguridad de información. Es una camisa de fuerza. No vamos a poder ver otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pero la pueden utilizar, obviamente que sí, ¿sí? Pero yo recomiendo, dependiendo del tipo de organización, en que utilicen más 31001. ¿Por qué? Porque es más abierta y pueden ahí incorporar otras aristas de riesgos, ¿no? Dentro de la estructura, ¿no? Sobre todo si es que en algunos casos hay organizaciones que dicen, oye, no, yo quiero ser binorma, trinorma, ¿no? Yo tengo 9001, ¿no? Quiero integrarla con 27001, ¿no? Y así, con otros que puedan haber, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales también dentro de lo que es la seguridad de la información, ¿sí? Y otro también de los tabúes, ¿no? Que a veces se menciona es que, oye, no, certificar es complicado, es oneroso. No es oneroso siempre y cuando se pueda tener la provisión exacta de las situaciones, ¿sí? Y cuando digo provisión me refiero a orden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me ha tocado organizaciones en las cuales, sobre todo, por ejemplo, para la gestión antivirus, ¿no? Decían, oye, Carlos, pero somos una empresa de 5 personas, no voy a comprar una consola antivirus, ¿no? Solamente tengo 5 licencias, ¿no? Y no requiero más. Entonces, y eso en ningún momento le va a decir, oye, tengo una consola, desde ahí bloquear los puertos, no. O sea, te habla sobre la gestión antivirus, que lo tengas controlado, ¿no? Entonces, tú el monitoreo incluso lo puedes hacer manual, lo puedes llevar en un hoja Excel, no hay problema. Obviamente esa hoja Excel te va a quedar corta si estamos hablando de más de 100 usuarios, ¿no? Así como también hay organizaciones que me ha tocado que dicen, oye, nosotros no tenemos un dominio de red, ¿no? Entonces la gestión la hacemos manual, máquina por máquina. ¿Cuántas máquinas son? Ah, somos 25 máquinas. Ah, bueno, sí, es un poquito grande, pero ¿se puede hacer manualmente? Se puede hacer manualmente. ¿Se puede llevar un control de configuración con cada máquina? Sí, claro, no hay problema. Ahí eso no te va a observar porque no tengas un dominio, ¿no? Al contrario, puede ser un dominio y de repente puede terminar siendo más perjudicial para la organización que otra cosa, porque eso ya genera costos, entre otras cosas. Pero al final de cuentas va a depender de la organización y del apetito de riesgos que pueda tomar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que ahorita estamos rompiendo ciertos tabúes que se tenían o se pensaban sobre los sistemas de gestión, ¿no? En la cual eh, hay que analizar desde el punto de vista primero el negocio, ¿no? Y luego cómo podemos integrarlo con el estándar y sobre ello cómo de ahí vamos a poder llegar a un alcance específico, ¿sí? Otro tema también importante, muy por fuera del sistema de gestión, es definir muy claramente los alcances, ¿de acuerdo? En el tema de alcance es importante, ¿por qué? Porque a veces aquí, bueno, no solamente hablo en Perú, sino a nivel Sudamérica, ¿no? Tomamos siempre como un todo, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿no? Empresa X, Y, Z está certificada en seguridad de información. Ah, ok, oye, es un búnker, ¿no? Eso es lo que, vamos a decir, nos vende cara hacia afuera, pero en realidad lo que se certifica es un proceso o un servicio, ¿no? Yo puedo certificar un proceso, vamos a decir, mi proceso de postventa, ¿de acuerdo? Mi servicio de postventa, pero no significa de que toda la organización completa está certificada, ¿de acuerdo? Normalmente en ISO se certifican procesos y servicios, ¿sí? ¿Y por qué? No se certifican sistemas, no se certifican lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden cambiar. Imagínense que, oye, voy a certificar mi sistema, mi ERP, y justo en medio año lo cambié. Entonces, obviamente, eso te puede cuestionar. Es decir, oye, si estás cambiando, no deberías hacerlo porque prácticamente estás cambiando un sistema,
¿no? Y lo estás declarando como seguro de un sistema que no ha sido de repente controlado o validado. Entonces, por ende, es que no se recomienda, y aparte porque son observables, ¿sí? Cuando uno pasa por una casa certificadora, te indica de que, oye, no, sistemas, lugares, no se certifican. Lo que sí se pueden certificar mayormente son procesos, servicios, ¿no? Cosas, áreas que son mucho más acometidas, donde, vamos a decir, hay flujo de información, hay datos en los cuales se van a preservar o se va a buscar ahí poderlos ponerlos a buen recaudo con ciertos controles, ¿no? Establecidos por el estándar. Ahora, ¿podemos implementar más controles por encima de los 93 que tiene ISO 27001? También, sí, es válido, ¿no? Va a depender de cada organización. Al contrario, todo es bienvenido, ¿no? Con tal de que se pueda reforzar más la seguridad de la información en una organización, ¿sí? Y con ello, lo que se busca ahora en estos últimos tiempos es poder tener las herramientas, ¿no? Sobre todo para poner a buen recaudo la información, dadas las variantes y la creciente ciberdelincuencia que está habiendo, ¿no? Hay muchos casos, ya que ya están incluso documentados, tanto nacionales como internacionales, ¿no? En los cuales la intención es minimizar esa brecha. Mientras más apetecible sea nuestra información, más expuestos vamos a estar. Y al estar más expuestos, necesitamos implementar mejores medidas de control, ser más eficientes en su adecuación y sobre todo, y no menos importante, hacerle un seguimiento adecuado, ¿sí? Y estándares como 27001 nos ayudan a eso, ¿no? No es que, oye, ya certifiqué y punto, ya acabó, ¿no? Ya mi certificado y vendrán a verme en 3 años. No, no es así. Certificas y anualmente hay una revisión periódica, ¿no? Con la cual se evidencia cómo vamos con respecto a nuestro sistema de gestión, cómo hemos aplicado nuestra mejora continua, si ha habido algunos cambios, algún alcance adicional, así hasta que vayamos generando costumbre y a través de una curva de madurez podamos ya cada vez minimizar esa brecha de seguridad que en muchas organizaciones se ve cada vez más mermada. ¿Sí? No sé si hasta aquí de repente tienen alguna consulta, alguna duda.